Gracias por acompañarnos una vez más en Historias que Inspiran, un espacio para conocer a los emprendedores que han superado grandes retos y hoy nos dicen cómo hacerlo. Nos acompaña hoy don Adrián Hernández, ingeniero eléctrico. Gracias, Beta, gracias. Buenos días a todos. Feliz de estar acá compartiendo este espacio herediano de cepa, herediano de raíz, con familia sanpableña, familia isidreña, familia barbareña incluso, y me parece que con ciertas raíces, digamos, desperdigadas, pero no sé, nunca hubo nada que se le demostrara a mi abuelo, entonces la verdad, igual, feliz de estar acá, de nuevo, bien enraizado. Fui orgullosamente parte de Juegos Nacionales representando a la provincia, al Cantón Central, en Nicoya. Me alegré cuando iluminamos la fachada del Palacio Municipal, el anfiteatro, cuando Heredia tomó colores recientemente. Me alegré todavía más cuando alcanzamos como heredianos rojiamarillos la última presea, el último campeonato. Y de nuevo, pues feliz de poder compartir aquí un poquito la historia y poder enseñarles a todos un poquito, una fracción de lo que hago. Gracias, Adrián. Vamos a conocer parte de lo que ha hecho Adrián, cómo inició, pero un dato clave de él y que no le gusta comentarlo mucho es que fue la magia detrás del centro de convenciones. Un edificio que para todos es conocido, pero que luce especialmente en las noches, con esa magia que le da la luz. Gracias. Sí, de hecho no me gusta, como bien decir, no me gusta alardear de ello. De mi puño y letra salió el diseño de control de iluminación del centro de convenciones, también la programación de colores del tambor que nos engalana a todos los heredianos y costarricenses que pasamos frente todas las noches, la programación de las secuencias dependiendo del mes, del año, que la secuencia para el 15 de septiembre sea con los colores patrios. Realmente es algo que por la manera en cómo se dio me llena también de orgullo, pero por dicha es algo de lo cual me gusta reservármelo un poquito porque tengo más habilidades desarrolladas que son las que me gusta poner más al servicio de mis clientes. Mi empresa se llama Diseño Más Inteligente porque yo siempre digo que hay una manera más inteligente de hacer las cosas. Y más allá, a mí me gusta transmitir confianza a través de la ingeniería, que las personas, que mis clientes, sean residenciales, comerciales o industriales, sepan cuál es el razonamiento que hay, sin entrar tampoco en tecnicismos, detrás de las decisiones técnicas y de las leves recomendaciones que podemos hacer para mejorar la concepción y la ejecución y el cierre de sus proyectos. Yo soy graduado de la UCR, ya tengo 20 años, este año cumplo 20 años de ejercer la ingeniería eléctrica. Yo tomaba el bus detrás del Liceo de Heredia a las 6 de la mañana y me tocaba ir afilado como sardinas a las 5 de la tarde de vuelta. Algunas de esas cosas no han cambiado. No han cambiado, pero bueno, es parte de, digámoslo así, de las anécdotas que uno después puede terminar contando. Muchas veces me bajaba del bus igual, caminaba al Parque Heredia, me sentaba un rato, me veía con los amigos. Creo que quizás por eso me enamoré tanto del Cantón Central, tanto que espero algún día poder vivir en el Cantón Central directamente, no necesariamente vivir en San Isidro, San Pablo, San Rafael, que son ciudades hermosas, pero me encanta esa cercanía directamente como con todo. Heredia Centro tiene una particularidad que no tiene ni Alajuela Centro, ni San José Centro, ni Cartago Centro, y para mí invita de manera hospitalaria, digámoslo así, a quedarse un ratito, a tomar una pausa, a comerse un granizado en el parque. No digo que meterse en la fuente, aunque pues si Heredia queda campeón, si me ven celebrando o empapado, pues ahí es donde quiero estar. ¿Cómo se transforma un joven atleta, estudiante, en su propio jefe? ¿En cómo nace Diseño Más Inteligente? Bueno, te comento, yo ya decidí emprender mi propio camino por vocación y por insistencia y por circunstancias dadas de mi mismo entorno laboral. Yo tengo ya 5 años, ya este año serán 5 años de estar a cargo de Diseño Más Inteligente debido a una necesidad familiar.
creo que a muchos de nosotros nos pasa en algún momento que principalmente si tenemos que salir de la provincia para trabajar en San José, trabajar en Cartago, trabajar en Alajuela, pues nos toca enfrentarnos a presas. Cuando nació mi hijo mayor, Daniel, en el 2018, yo me vi ante la incómoda necesidad de decir, mira, pues si yo salgo de mi casa para entrar a trabajar a las 7:30 de la mañana y salgo a las 5:30 de la tarde, pues no voy a poder prácticamente verlo. Mis jefes en aquel momento fueron muy comprensivos y a pesar de que en aquel momento no se hablaba mucho del teletrabajo, pues sí existían más posibilidades para poderse desplazar de manera, digámoslo así, un poquito más tempranera y cerrar ciertas tareas comunes en la casa, que revisar correos, que coordinar agenda. Entonces, por un par de años logré mantenerme bajo esa dinámica. No obstante, en el 2019 partí con la compañía en la cual me encontraba, de la cual tengo extremo cariño, de la cual todavía tengo mucha familiaridad, que es Arte en Luz de Costa Rica, y cambié mi rol un poquito de la parte de iluminación, control de iluminación y soporte técnico a un rol ya de diseño eléctrico como tal. A pesar de que yo tenía 20 años de estar ya incorporado al Colegio de Ingenieros y me mantenía haciendo ciertos proyectos, digámoslo así, independientes, ocasionales, ya a partir del 2019 y dadas las posibilidades tecnológicas, pues en la compañía para la cual trabajé en aquel momento, RST, me abrieron las puertas y me dijeron, digamos ya formalmente, cuáles eran las pautas. Se vino la pandemia, tocó irse a trabajar a la casa, entonces me tocó también vivir esa cercanía directamente con la vida de mi hijo. A pesar de que en aquel momento apenas estaba en prekinder, en maternal y muchas de sus clases eran virtuales, el poder compartir con él y no perder 3 horas de mi vida en tráfico me invitó a realmente abrir los ojos y decir, wow, hay ventajas con este tema del teletrabajo. Cuando iba a nacer mi segunda hija, Valentina, hace 5 años casualmente, también se dio coyunturalmente mi salida de esta compañía de RST y me llevó, digámoslo así, no solo a poner las barbas en remojo con respecto a la parte profesional, porque yo tengo y siempre he tenido muy claro quién soy, qué es lo que hago y cómo lo ejecuto, sino cuáles eran mis aspiraciones. Es decir, yo quiero estar en mi casa, y voy a hacerle la carta al niño, quiero estar en mi casa, quiero poder estar con mis hijos, no quiero llevarme el tráfico, necesito también un salario que sea competitivo. Y viendo las opciones que ven en ese momento en el mercado, digamos que no me quedó de otra, pero realmente fue abrir los ojos y darme cuenta que ser mi propio jefe, como decía por ahí un eslogan, ¿verdad?, era la mejor manera de poder generar justamente ese ingreso, de poder trabajar, estar cerca de mi casa. Yo actualmente regularmente, si estoy trabajando en la casa, estoy a 10 minutos de la escuela de mis chicos, entonces si hay algún golpe, si hay algún resfriado, algún dolor de cabeza y hay que salir corriendo, pues puedo salir corriendo a atenderlos. Por dicha también he aprendido de manera, llamémoslo así, desinteresada a trabajar sin el ego de por medio. He logrado establecer relaciones comerciales con muchas compañías, las cuales a través de la figura de la subcontratación me han también abierto sus puertas, porque también actualmente incluso el mercado, digamos que se ha transformado para generar esa necesidad en la cual una compañía, para mantenerse vigente sin perder de lado su estabilidad financiera, muchas veces la planilla tiene que mantenerla en un mínimo, pero debe contar con profesionales de calidad que le ayuden a mantener las operaciones justamente cuando haya que apretar el acelerador. Entonces, realmente, pues de nuevo, con Qualified Ingenieros, con una empresa de seguridad ocupacional que se llama Sisma, con Routec Latinoamericana, tengo alianzas poderosas que también me permiten, dentro de este esquema de, llamémoslo así, pues teletrabajo, home office, poder acomodarme tanto a los intereses de sus clientes como también digamos, acoplándose a mi realidad familiar e incluso deportiva, porque es algo que yo por mi misma formación pues no puedo dejar de lado, pues la salud mental para mí también depende mucho de la salud deportiva. Podríamos decir que
Diseño Más Inteligente nace de querer ser un padre presente. Completamente, absolutamente, y orgullosamente lo puedo decir. Realmente, ya, no sé, decirte, el martes antepasado a las 10 de la mañana estaba en el primer partido de fútbol de mi hijo. Y él llegó con toda la ilusión, me dijo, papá, me convocaron. Y el partido era en la escuela de él y la agenda se acomodaba para que yo pudiera estar presente justo en ese momento. Luego salir corriendo a las reuniones que tenía planeadas, pero que él me pudiera ver, por ejemplo, en las gradas junto con mi esposa, quien también logró acomodar su agenda para estar presente. O sea, poder lograr grabar en su memoria que papá sí estaba, que en los fines de semana papá también estaba, que al final del día quien lo recoge en la escuela también está papá. Y de nuevo, no tengo jamás reclamo alguno con mi esposa, ella también está presente, pero que podamos estar presentes, más que todo dentro de esta concepción ahora de una sociedad más igualitaria, donde los roles de género han cambiado a favor justamente de esa participación, es algo con lo cual yo me siento orgullosísimo de poder estar, porque de nuevo, al final es no perderse de vista esos momentos, esos detalles hermosos que hacen de nuevo de nuestro día a día algo especial, poder compartir justamente esas risas o esos abrazos. La chiquitina actualmente tiene 4 años y cuando me ve se me tira en brazos, se me hace abrazote con esos bracitos que me hace sentir gigantesco por dentro y me hace pensar que a pesar de que sí, la vida de emprendedor tiene sus retos y muchas veces uno pues hace la pausa para estar con ellos, pero luego a las 8 de la noche empieza el tercer tiempo y hay que trabajar hasta las 9, 10, 11 de la noche a veces, realmente hace que valga la pena y definitivamente lo pone a uno en control. Y también le hace a uno generar cierta empatía con las personas con las que uno se va encontrando en la calle, porque al final todos estamos llevando nuestros propios ritmos de vida de la mejor manera que podemos y poder tomar parte en esas decisiones y poder priorizar sin tener que depender de un jefe que te diga o que te gruña o que te haga malas caras porque querés sacar media hora para ver a tu hijo antes o porque querés llegar antes de que tus hijos se duerman, pues para mí es completamente invaluable. Claro, es un privilegio que no muchas personas pueden tener y que logran las personas que emprenden, que inician con sus propios negocios, pero que también lleva un gran sacrificio. No solo las horas nocturnas de trabajo, sino el riesgo, la zozobra, porque ahora ya está acomodado, pero cuando empezó no era tan fácil. Bueno, realmente nunca deja de ser fácil. Más bien hay que preocuparse ante periodos de calma porque puede ser que algo esté pasando. Han habido periodos de alta facturación, han habido periodos de mediana facturación, han habido periodos de baja facturación. Por dicha, el ingreso familiar en la casa está distribuido, entonces no es que por dicha dependan solamente de mí, pero igual tener la posibilidad de incluso llevar ese pulso a la calle, digámoslo así, decir, no, mira, yo creo que este proyecto se me vence dentro de 32 semanas, ya dentro de un mes tengo que empezar a ver que voy pescando y poder ir tocando esas puertas definitivamente es una dinámica en la cual uno no puede quedarse dormido. Todos los que somos emprendedores, todos los que tenemos empresa propia, lo sabemos y es una lucha diaria porque aquí, como dicen popularmente, camarón que se duerme se lo lleva a corriente. Así es, y hay que hacer el pan todos los días. ¿Cómo funciona Diseño Más Inteligente? Para quienes no tenemos muy claro qué es un ingeniero eléctrico, cuál es la diferencia con un electricista y a la hora de un proyecto, de una casa, ¿cuál es la diferencia de tener esa presencia del ingeniero? Sí, nuevamente, a mí me gusta decir que busco la manera más inteligente de hacer las cosas. En temas eléctricos, yo siempre digo que la electricidad es algo muy noble, porque busca por dónde pasar, pero a la vez es muy jodida porque busca por dónde poder pasar, ¿verdad? Entonces, saber gestionarla desde la concepción en un plano, saberla visualizar desde un concepto ya meramente ejecutor en sitio, poder firmar una boleta de responsabilidad profesional y poder decirle a un cliente, tu casa operativamente, eléctricamente está cumpliendo con la normativa, es para mí, digámoslo así, el ciclo de vida de un proyecto en el cual un ingeniero eléctrico esté involucrado. Y no lo voy a hablar solamente por mí, porque gracias a la oportuna intervención del Colegio de Ingenieros,
pues se han establecido las pautas para que las casas, las construcciones cumplan con un mínimo necesario de seguridad para poder prolongar no solamente la vida de todos sus elementos eléctricos como tal, de los cables, de los tomacorrientes, sino también para prevenir, mitigar cualquier posibilidad de incendio eléctrico que puedan haber en las casas. Y en ese momento me voy a referir solamente al apartado residencial. Yo también diseño lo que es instalaciones comerciales y también diseño instalaciones industriales. Pero tal vez con lo que la gente se siente un poquito más familiar es con lo que pasa en nuestras casas. Ha habido una evolución que se ha dado a lo largo de la historia, cuando originalmente, si uno se acuerda de las casas de antes y alguien tuvo la dicha de subir la cabeza por en medio del cielo raso, para buscar usualmente un animal muerto, porque esa era la única razón por la cual uno asomaba la cabeza por en medio del cielo raso, uno veía un famoso pentagrama, que eran los 3 cables que iban pasando a lo largo de las vigas y que iban bajando en cada punto de toma corriente. Esa instalación con los cables expuestos era riesgosa en sí misma. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos la iluminación era incandescente, consumía mucha energía. La energía produce calor y usualmente muchos de los animalitos que están metidos en el cielo raso pues buscan ese calorcito, y algunos de ellos justamente debido a ese calorcito pues hacían sus nidos y empezaban a mascar el cable, y era cuando muchas veces se llegaban a producir esos problemas. Los incendios eléctricos que tanto habla el bomberos en sus reportes regularmente se dan por arcos eléctricos. Es decir, tenemos el cable de fase, el cable vivo y el cable neutro, perdemos la cobertura plástica que tienen los cables por sobrecalentamiento, por daño, pensemos de nuevo, por algún animal que haya hecho alguna travesura, se produce ese arco eléctrico. Y aquí pueden pasar 2 cosas. Si el breaker es el adecuado, te dispara el breaker, te protege la instalación. Pero si da la casualidad de que el breaker no es el adecuado y hay un material combustible alrededor, por eso es que se enfatiza tanto sobre el material de las tuberías, porque se está buscando que la llama no se propague. Entonces, si se da ese arco, por lo menos que no exista material combustible que vaya a alzar fuego. ¿Dónde entra la gestión de diseño eléctrico? Entra desde el momento en que el arquitecto te presenta el plano, donde está el ingeniero, incluso puede ser a veces el ingeniero civil, donde vos ya tenés tu mobiliario, donde tenés tu cocina, por dar un ejemplo muy frecuente, donde vos sabes dónde van a colocar el microondas, la refri, y de un momento a otro tenemos en el counter, digámoslo así, en el sobre de la cocina, pues el espacio para el coffee maker, para la freidora de aire, para el percolador, y muchas veces se omite, para hablar de este caso en específico, la cantidad de circuitos que tienen que haber. El código eléctrico tiende, desde la manera preventiva, a decir que por lo menos deben haber 1 o 2 circuitos de electrodomésticos si es una cocina pues pequeñita. Se piensa popularmente que uno de esos es para el microondas, pero realmente en la práctica uno debería tener ojalá 3 o 4 circuitos independientes. ¿Por qué? Y así se lo expliqué a un cliente pudo haber sido como un par de semanas. Es un cliente comercial que tiene un salón de belleza. Resulta que este cliente me estaba diciendo que cuando prenden las secadoras de pelo se les dispara el breaker. Entonces, pues les expliqué. La secadora de pelo te consume 2000 watts. El circuito eléctrico para las secadoras de pelo actualmente está en 2000 watts. Por supuesto, prende 2 de ellas, el circuito se te dispara para protegerte, para evitar que el cable se te sobrecaliente, para evitar que tengamos mayores problemas. ¿Cuál es la solución? Pues colocar un segundo circuito independiente para la segunda secadora. Y si hay 3 secadoras, pues 3 circuitos. La solución no es volver a subir el breaker. Hay que entender que el breaker tiene una función específica, que es proteger el cable. Tiene una función secundaria dependiendo del tipo, que va a ser proteger a las personas contra descargas, lo que se llama falla tierra. Puede haber una función terciaria, que es prevenir el arco eléctrico. Hay 3 tipos de breaker, digámoslo así: los normales, los termomagnéticos, los AFSI, que son los de falla de arco, los GFSI, que son falla tierra.
Pero específicamente, si un breaker se te dispara, no hay que verlo como problema del breaker, hay que verlo como característica del breaker y que puede haber algo detrás. Y aquí es donde, por ejemplo, sí me diferencio de los electricistas. Regularmente los electricistas, hablemos de los que se encuentran certificados, se encuentran debidamente educados para tal fin, que han estudiado justamente en cursos de línea, digámoslo así, que se encuentran, existe también la Asociación de Electricistas, también, que se encarga proactivamente de estar capacitando. Ellos regularmente lo que hacen es que ejecutan, ellos te instalan. Es decir, el tomacorriente que nosotros tenemos aquí detrás, llegó un electricista, vio el plano eléctrico de un ingeniero, vio que el ingeniero decidió que el cable que venía en la pared era calibre 12, vio que ese calibre 12 iba a ser protegido por un breaker de 20 amperios y que el tomacorriente iba a ser de grado comercial para 20 amperios. Entonces, él ejecuta lo que el ingeniero diseña. No obstante, muchas veces sucede que sí, pues si se te daña un tomacorriente, no vas a buscar al ingeniero eléctrico para que te haga un diagnóstico. Probablemente lo primero que vas a hacer es buscar un electricista. Si el problema es sencillo, no hay ningún problema. Hablando propiamente de un cambio de tomacorriente, pues se cambia, llega el electricista, baja el breaker, cambia el tomacorriente, lo coloca de nuevo y se acabó. Pero cuando se delega exclusivamente una ejecución de un proyecto o de una remodelación sin la intervención de un ingeniero eléctrico, es cuando uno viene a encontrarse en campo ciertos vicios de instalación. Por ejemplo, algo que me pasa muy a menudo es que cuando uno diseña una caja de breakers, uno debe soler dejar un 25% de espacio para crecimiento futuro. Pero muchos electricistas, con tal de quedar bien con el cliente, dicen, no, mira, es que el ingeniero te lo puso de 24, pero si te lo pongo de 18, te sale más barato. Y tal vez en ese momento el cliente, por no contar con ese contrapeso, dice, sí, la verdad es que ahorrémonos los 30,000 pesos que cuesta la diferencia del tablero, por dar un número. Y aunque hay que cuidar mucho la inversión, hay que pensar que a futuro esa inversión no realizada le puede salir más cara. ¿Por qué? Ahí es donde estarían entrando que ya la cocina no le alcanzan esos tomas porque todos están en el mismo breaker. Por ejemplo, exactamente. Y es algo que tal vez estábamos muy acostumbrados en las casas viejas, porque se hablaba de que solamente se ocupaban dos circuitos, uno para el microondas y otro para el resto. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega la hora del café, entonces pones el coffee maker, te invitaste a una amiga, entonces pones el percolador para el té de la amiga y pones el hornito para recalentar unas empanaditas, algo que vino de la panadería. Delicioso, pero se dispara el breaker y ahí tenemos problemas. Es justamente esa posibilidad de crecimiento futuro que forma parte del criterio de diseño, donde me gusta diferenciarme, no solamente en la parte eléctrica, sino también en la parte de telecomunicaciones. También en la parte, y aquí es donde aprovecho un poco esta formación integral que he tenido también por andar en calle, donde si hay que, dependiendo de la casa, pensar en que va a haber una distribución de audio a futuro o que quieren hacer la casa inteligente a futuro, poder contar, dirían así en inglés, con el know-how, con los conocimientos necesarios para dejar las previstas necesarias. Yo soy muy respetuoso siempre de la inversión de los clientes, que hay que negociar un préstamo con el banco, que cada 5 cuenta, y hay cosas en las cuales uno puede delegar la inversión a un tiempo posterior, y hay momentos en los cuales esa inversión, por el contrario, debe ser tomada en el momento para no tener después, por ejemplo, como pasa hoy en día con muchas casas que compran carro eléctrico, que para conectar el cargador del carro eléctrico hay que intervenir la caja de breakers, hay que abrir cielos, hay que romper paredes y hay que hacer un desastre que tal vez desde la fase conceptual del proyecto, a pesar de que pues, no estábamos pensando en carros eléctricos hace 20 años, pero si uno deja a veces llamémoslo así, una piola, que es un tubo saliendo de la parte exterior con una cuerda, uno puede pasar cables para afuera o para lugares donde tal vez en ese momento no había una visión de desarrollo a futuro. Digamos, casas que tienen mucho frente
o que la casa quede al puro fondo, o casas al contrario, que están en la parte frontal del lote y en la parte trasera pues hay un patio gigantesco y enorme. Pues en esos momentos, para dar este ejemplo, pues sí, uno puede dejar un par de curvitas saliendo por si a futuro, 5, 10, 15 años plazo, deciden ponerse un ranchito, ampliar el garaje, hacer un apartamento, sin tener que hacer una mayor afectación en los servicios o incluso la suciedad. O sea, el polvo de construcción se mete por todo lado, es un dolor de cabeza. Entonces, poder, de nuevo, generarle a las personas confianza en la ingeniería, a pesar de que es un tema que no necesariamente dominen, pero si yo les digo, vean, es que si hacemos esto, este tubo en este momento, comprarlo de la ferretería, ahora que todavía no han colado los pisos, te puede costar una inversión de, no sé, pensar 15,000 colones. Versus después tener que romper las paredes, tener que romper los cielos, y a veces con más urgencia de la que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, de ahí que trato de diferenciarme, pues obviamente del electricista en la parte justamente de esa visión a futuro. Si a esto lo contrastamos con herramientas para simular, por ejemplo, coberturas de red inalámbricas, en las cuales nosotros dentro de nuestras casas necesitamos o estamos avanzando cada vez más hacia algo que se escucha muy bonito cuando dicen Internet de las cosas, pero yo le doy vuelta a la frase y yo digo las cosas que tienen Internet. Y es que ahora todo tiene Internet. Todo y cada vez más. O sea, ya actualmente los relojes tienen Internet, los teléfonos tienen Internet, las tablets, las laptops, los teléfonos, dependiendo del caso, las refrigeradoras. Algo tan sencillito como uno de esos timers ahora que son de enchufar para que el coffee maker se ponga, uno lo deje listo en la noche y en la mañana, a las 6 de la mañana se active para que uno tenga el café caliente. Todo eso termina saturando de comunicación de red el módem de la casa. Hay un dato que muchas personas desconocen y es que, por ejemplo, los módems que vienen entregando las cableras, por llamarlo de cierta manera, tienen un máximo de dispositivos conectados de 20 para mantener cierta estabilidad de señal. A partir de los 20 ya empezamos con una puja. Deme la corriente, no, deme a mí. Y cada uno de esos componentes no es como pensando en las llaves de agua donde vos ocupas agua y la abrís y ya la cerrás y ya dejaste de ocupar el agua. No, los dispositivos inalámbricos pasan permanentemente conectados, pasan permanentemente hablando con la red. Entonces, aún si es para decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico hay una combinación ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Por qué sabemos si un elemento está en línea o está fuera de línea? ¿Y qué tan rápido? Quiere decir que ha habido una comunicación tan frecuente que en el momento en que se cae tenemos una alarma. Yo tengo, por ejemplo, mi casa virtualmente completamente automatizada y yo sé muy bien en el momento en que, por ejemplo, uno de estos bombillitos que en los cables se cambian de color, le apagaron el apagador. ¿Por qué? Porque inmediatamente el teléfono me llega una alarma. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Hay una comunicación perenne entre el bombillo y la red diciendo, ¿estás en línea? Estoy en línea. ¿Estás prendido? No, estoy apagado. Ok, gracias. ¿Dentro de cuánto hacemos el siguiente chequeo? Avísame dentro de unos 30 milisegundos. Ok. Es realmente permanente que sí está esa cosita dando para los dos lados. Exactamente, ese ping-pong, llamémoslo así, de señal. ¿Qué hace un ingeniero eléctrico con temas de Internet? Regularmente, por ejemplo, lo que el código eléctrico pide es, a nivel nacional, es que se deje una prevista de telecomunicaciones en la casa. ¿Para qué? Para el teléfono. Ya ni siquiera se habla, o sea, todavía no se habla a nivel documental de que debe haber una prevista de telecomunicaciones formalmente con ese nombre para la entrada de servicios de Internet. ¿Por qué? Porque antes el Internet llegaba por la línea telefónica. Dejó de llegar por línea telefónica, empezó a llegar por coaxial. Todavía en el código eléctrico se habla de que debe haber una prevista, digámoslo así, de cable coaxial llegando para afuera. O se busca dentro de los diagramas típicos que exista. Ya eso está evolucionando y ahora viene una entrada de fibra óptica.
Pero esa ubicación de esa antena y las limitaciones ya hacen que incluso en las casas, llamémosla de 200 metros cuadrados para adelante, ya sea necesario la gestión de un sistema, y perdón por sonar muy técnico, o sea, de un sistema interconectado de red. Es decir, tener el router principal y uno o dos repetidores. ¿Para qué? Para que esos repetidores funcionen como embudos y decir, ok, los que están aquí cerquita, háblense con este. No me molesta la modem, no, nada más háblense con este. Los que están aquí en esta otra vecindad, háblense con este, por favor. Y cada uno de ellos sabe si gestiona el tráfico. Por eso es que muchas veces, al no contar con ellos, que tenemos la famosa queja de es que yo le estoy pagando 300 megas de conexión, pero se me pega el Netflix. ¿Por qué? Porque tal vez la ubicación de la antena no es la adecuada y porque además tenés un tráfico circundante que te satura la red. ¿Qué es lo que hace el ingeniero eléctrico? Regularmente se apega a lo que te dice el código, te deja solamente la prevista y ahí que vean. Yo por lo menos dentro de mi asesoría sí les digo, vean, esta casa que tiene, no sé, 500 metros cuadrados requiere, si colocamos el repetidor principal lo ponemos aquí, pero pongamos esos auxiliares aquí, aquí y acá. Dejamos de una vez las conexiones de red previstas, de tal manera de que si la casa lo requiere a futuro también esté previsto. Que en este momento no se puede hacer la inversión, ok, no hay problema, eso de nuevo siempre lo voy a respetar, hay que cuidar mucho esa platita. Pero cuando nos encontremos con el reto de llegar la señal, ojalá cuando nosotros vemos las señales de Wi-Fi con 3 rayitas, 2 rayitas, 1 rayita, o sea, si ya vemos que en el dormitorio donde tenemos una mesa de escritorio y a veces respondemos llamadas desde ahí, tenemos solamente una rayita y se cae la señal o se pega se pega así la videollamada quedó en modo congelado. Exactamente, entonces ya uno va a haber entendido lo que el ingeniero planteó desde el inicio y decir, ok, es cierto, yo tengo ahí una prevista, podemos aprovecharla para colocar un repetidor y eso automáticamente nos va a mejorar esa distribución de señal. Dentro de mi formación universitaria me gusta pensarme ya actualmente como una de esas navajas suizas, porque yo cuando era niño, digamos, me volvía loco abriendo la parte de electrónicos y abría radios y luego lo cerraba y me faltaba un tornillo. Yo estaba muy interesado por saber cómo funcionaban las cosas. Ingresé a la universidad justamente buscando el énfasis de electrónica y telecomunicaciones. Salí del bachillerato pensando que lo mío era diseño eléctrico, pero yo tenía mucha afinidad con el control electrónico industrial, con esos de los famosos PLCs, que si tenés un proceso, que a qué velocidad tiene que girar la banda, que tiene que sincronizarse con esto y con lo otro. Entonces yo mi licenciatura la saqué en control eléctrico industrial. Mi tesis no fue de absolutamente nada de ello. Mi tesis fue de plantas eléctricas. Wow. Entonces me fui primero con la parte chiquitita de electrónica y telecomunicaciones, luego con la parte chiquitita, digamos, de control eléctrico industrial, luego la parte de las plantas, el tema de sustitución de plantas térmicas por opciones renovables, que eso fue mi tema de tesis. Luego mi desarrollo profesional fue por 12 años en iluminación y control de iluminación, sin dejar de lado el diseño eléctrico. Luego para dedicarme a diseño eléctrico comercial e industrial y actualmente seguirme desempeñando en ello con todo, digamos, con todo este arsenal de armas y de juguetes que he acumulado a través de los años. Entonces, si hay que diseñar, por ejemplo, cómo va a quedar el efecto de iluminación en un salón o en una oficina, tengo las herramientas. Si hay que diseñar la cobertura inalámbrica de un edificio de 12 pisos, tengo las herramientas. Si hay que diseñar el audio de un salón de conferencias, tengo las herramientas. Ya, pues, de nuevo, creo que he sido, pues, de alguna manera, pues, bendecido, beneficiado, con que toda esa calle y esa curiosidad mía por aprender me ha dotado, digámoslo así, de no como volverme un todólogo, sino como volverme un especialista en muchas cositas. Porque un todólogo, digamos que sí tiene un cierto límite, porque te puede hablar de todo, pero en este caso yo tengo las herramientas técnicas para poderme diferenciar. Y si se trata ya de la materia plenamente eléctrica, pues estoy cubierto. Si hablamos de telecomunicaciones, ya estoy cubierto. Entonces, poder brindar esta ingeniería 360 es algo que a mí me fascina poderle transmitir a los clientes. Que puedan decir, mira, sí, es que este hombre sabe de todo.
pero no solamente eso, sino que poder de manera, digamos, con cierta agilidad, poder explicar de un concepto complejo de manera muy sencilla y poder de nuevo generar esa tranquilidad, esa confianza en la ingeniería, que es lo que se encuentra detrás de simplemente una firma en un plano. Ahora, todo ese conocimiento puede aplicarse en cualquier casa pequeña, sencilla, o porque alguien que lo esté viendo dice, no, este señor está solo como para que lo vayan a contratar allá en los Estados Unidos. O sea, ¿es algo accesible para cualquier familia? Sí, por supuesto. No es lo mismo una tarifa para una residencia que tal vez requiere poca intervención en campo, que tal vez va a ocupar 1 o 2 visitas, que para una planta industrial que ocupa reuniones semanales o mensuales en sitio, o que ocupa ya presencia en campo, colaboración con otras firmas. Yo, digámoslo así, soy de nuevo muy consciente con las inversiones, y aunque sí existe una tabla de proporcionalidad donde de acuerdo con el valor de la obra, la parte eléctrica es una fracción de ello, y de esa parte eléctrica otra fracción es la parte que corresponde al diseño, pues sí soy muy consciente de que, digamos, no es como que dirían los gringos, one size fits all, que es un tamaño se ajusta a todos, sino que realmente sí me pongo de nuevo del lado del cliente y yo busco ayudar. O sea, yo lo que busco al final es que si alguien toca la puerta, si alguien busca asesoría con su diseño, yo pueda brindarle esa asesoría. Actualmente, por ejemplo, me encuentro asesorando a una muchacha que quiere poner un emprendimiento con una máquina industrial muy específica, y actualmente estamos visitando muchas bodegas no zona franca, sino bodegas industriales, porque los requisitos específicos de esa máquina hacen que esa búsqueda sea extremadamente limitada. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con ella? Yo no estoy buscando eventualmente que me contrate para su diseño eléctrico. Ya tienen la confianza para saber que puede confiar en mí. Pero yo estoy buscando ayudarle, yo estoy buscando que logre sacar su negocio adelante. Yo estoy buscando también que personas que no necesariamente conozcan del tema la embarquen en hacer una inversión riesgosa. Entonces, no solamente me encargo de la parte de diseño, no solamente me encargo de la parte de inspección, sino también la parte de consultoría, porque lo que regularmente tenemos nosotros son dudas. Y poder contar con la persona adecuada para responderles es algo que no todo el mundo tiene. Yo tengo la dicha de contar con un equipo enorme de trabajo, de socios, llamémoslo así, de equipo de confianza, donde también puedo resolver dudas de sistemas de control de iluminación, de detección de incendios, de la parte mecánica, de la parte pluvial, con piscinas. ¿Por qué? Porque de nuevo me gusta poder ayudar, y eso al final es lo que quiero que las personas se lleven de mí. O sea, que si terminan o no contratando mis servicios, por lo menos queden con sus dudas resueltas y satisfechas. Y ya después, pues sí, hay un tema que siempre inevitablemente va a pasar por un tema de costos, y ahí ya pues cada uno evaluará las prioridades. Si me han contratado para la consultoría, sí me aseguro de brindarles la inspección necesaria y el reporte comprensivo para que puedan tomar ese, llamémoslo así, casi que el listado de materiales, y lo puedan llevar a varios contratistas electromecánicos, varios electricistas, para que entre ellos puedan buscar la mejor alternativa para resolverle. Yo no hago las instalaciones. Yo puedo dar recomendaciones de gente súper profesional con la cual yo trabajo, pero al final siempre el bolsillo del cliente es el que termina mandando, ¿verdad? Usted comentaba algo muy interesante, en algún momento decía que le gusta que las casas, las oficinas o el lugar que usted diseña se vea mejor de noche que de día, por esa magia que logra hacer con las combinaciones de luces. Sí, yo no soy diseñador de iluminación, yo soy consultor. ¿Por qué? Porque yo no he pasado por los estudios profesionales que regularmente universidades en Barcelona o en Europa o en Estados Unidos ofrecen. Pero debido a estos 12 años que yo estuve enteramente dedicado y aprendiendo del mundo de la iluminación, me ha permitido abrir los ojos y poder guiar de manera correcta y de manera más inteligente los proyectos de los clientes, y pasar de pensar de que un espacio se reduce a un apagador en la entrada y una lámpara en el centro, porque los espacios tienen que ser pensados o concebidos de alguna manera como espacios flexibles.
Alguna casa que en este momento tenga una sala puede ser que más adelante sea una oficina. O alguna casa que en este momento tenga una oficina, luego puede ser el cuarto de un bebé. Hay que pensar en esa flexibilidad y adaptabilidad de los espacios. En la parte de iluminación propiamente, tengo la dicha de que debido a este bagaje, a este conocimiento de las marcas, que se sale de la norma para un ingeniero estándar, y hay una, digámoslo así, mis jefas decían que yo tenía una sensibilidad artística, porque a pesar de que ellas no me acompañaban a todas las visitas, ya cuando ellas volvían y veían lo que estaba programado, pues les encantaba. Entonces, si yo veo también de manera humilde que un proyecto se sale de mis manos, pues sí, yo les voy a recomendar empresas de diseño de iluminación para que les haga todo el desarrollo completo. Pero puedo decir también que para el 90% de esos casos regularmente no se requiere. ¿Por qué? Porque regularmente vas a pensarlo para un restaurante o vas a pensarlo para, digámoslo así, una casa de lujo en Guanacaste, donde sí la inversión y el acabado y el cliente final pues está en un rango salarial, digámoslo así, donde merece que, no sé, que sus acabados que vengan de Italia, que esa cocina, digámoslo así, tenga ciertos puntos especiales de luz, donde quizás ya el know-how de un diseñador de iluminación como tal sí lo pueda brindar, pero poder tocar base de manera concreta y decir, mira, esto te sirve o no te sirve, esto te funciona o no te funciona, esto que estás haciendo en este momento, no solamente desde el punto de vista operativo, si cumple o no cumple código, sino funcional, te va a funcionar o no para tu casa. Ahí es donde yo puedo meter la mano para que los proyectos se vean más impresionantes de noche que de día, porque también está una presencia en sitio donde el ingeniero como tal regularmente no se fija en el techo, o sea, se fija viendo que la parte eléctrica esté, pero si la lámpara no quedó centrada o si el énfasis del espacio va a ser colocar la iluminación aquí y no allá, son pequeños detallitos que sí hacen la diferencia. Es como cuando vos vas manejando en la presa y vos decidís si poner las noticias o poner música, o si quieres poner las noticias o querés sintonizar el live de Heredia hoy, si quieres escuchar a esta o a esta persona. Hay pequeñas decisiones que pueden transformar la experiencia diaria de nosotros. En un espacio tan importante como nuestra casa o como nuestra oficina, hay pequeñas decisiones que deben ser guiadas de manera, pues, obviamente respetuosa, consciente con el presupuesto, donde me gusta, pues, poder levantar la mano y poder ofrecer mi asistencia. Algo muy importante también es la parte de la casa. Algo me huele a quemado, comentaba el otro día. Entonces, ¿cómo saber detectar qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia para que la casa no vaya a oler nunca humo? De verdad, ahora que hay tantísimos incendios. Sí, yo ahorita les estaba comentando del tema de las cocinas, donde nosotros tenemos usualmente un solo circuito que se comparte, por ejemplo, entre varios electrodomésticos. Ese es un punto donde yo regularmente me he encontrado que se dan esos disparos de breakers, esos olores, no voy a llamar conato de incendio, porque regularmente uno mismo nota cuando ya el tomacorriente está por echar humo, pero sí donde uno nota que hay una degradación más rápida de los componentes eléctricos. ¿Dónde también se presenta? En los calentadores de paso. ¿Dónde también se presenta? En los medidores eléctricos. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo, digamos, antes de llevarnos el susto? No es solamente apelar a los 5 sentidos, decir, sí, huele a quemado, ¿verdad? Algo está mal, porque también puede ser la casa del vecino y pues el viento le empuja a uno el olor a plástico derretido en la cara. Pero sí decir, ok, si nuestra casa ya tiene tal vez unos más de 20 años de construida, si tiene más de 30 años de construida, uno lo puede poner incluso en una matriz de urgencia. Si la casa ya tiene 40 años, sí es prudente contratar un servicio de inspección. Eso usualmente no se realiza en las casas que están ocupadas, pero sí en las casas en venta.
yo brindo un servicio, llamémoslo así, de fiscalización de las instalaciones en conjunto con un ingeniero eléctrico, con un ingeniero mecánico y con un arquitecto, donde nosotros a una casa en venta, a un agente de bienes raíces, lo llevamos y le decimos, ok, vean, vamos a ver esta casa que está en venta, destapamos el tablero, tenemos este y este y este problema, vamos al medidor eléctrico, abrimos la base del medidor, vemos incluso de nuevo aspectos mecánicos o civiles, estructurales, que si la pared tiene alguna grieta de profundidad, que si el sistema, no sé si tiene alguna bombita de agua potable que funcione bien, cuánta presión nos está llegando de la calle. Nosotros de manera proactiva, previo a la venta, generamos un reporte para poder entregar al posible comprador y decirle, vean, esta es la cantidad de cosas con las cuales te estás casando a la hora de comprar la casa. Vos decidís, dentro de las que son verdaderamente graves, si vos haces la inversión o si pedís que te la descuenten del precio final. Por ejemplo, si la casa no está necesariamente en venta, nosotros podemos también de manera, digamos que de manera muy fácil, notar cuando algo no está del todo bien, y es cuando sentimos algún bajonazo de luz. O sea, cuando ya nosotros vemos que se prende el microondas y nos bajan las luces, ahí hay algo que no necesariamente está bien. Si nosotros vemos, por ejemplo, ya es más difícil de verlo porque el bombillo LED es de una salida un poquito más estable. Los bombillos incandescentes o halógenos, que son este filamento que se utilizaba para calentar pollos, incluso en algunas construcciones que guardaban un bombillo así en una caja cerrada y ponían la comida y salía la comida caliente. Microondas antiguo. Más o menos, exactamente. Que irradiaban más calor que energía lumínica, digámoslo así. Esa clase de bombillos eran muy fáciles para poder diagnosticar sus problemas, porque vos veías cómo se te bajaban de golpe las luces. Pero si vos ves que ya se te daña algún electrodoméstico con frecuencia, si vos ves que, por ejemplo, algo muy sencillo, si vos tenés una cuchilla de esas azules en la entrada, ahí es indispensable hacer un mantenimiento eléctrico. Y de nuevo, la electricidad es tan noble que pasa por donde quiera, pero el problema es que a su paso deja también, digámoslo así, una estela de calor. Y esas famosas cuchillas que nosotros tenemos, algunos de nosotros teníamos en nuestras casas, lamentablemente estaban diseñadas para trabajar con fusibles. Y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque nadie nunca le puso fusibles. Lo que le ponían eran como unas latillas chiquititillas de aluminio que lo último que hacían eran poder proteger. Estaban diseñadas para que si había una sobrecarga, el fusible se abría, entonces vos bajabas la cuchilla, cambiabas el fusible, subías la cuchilla y seguías con tu vida. Pero eso se desvirtuó hace unos, no sé si 45 o 50 años, entonces lo que se instaló en su momento, cosa que ya el código eléctrico no permite, eran justamente cuchillas con un elemento que parece como una llave de tuercas, digámoslo así, de este espesor, que nada más que dice que protege para 100 amperios, pero al final lo que genera son puntos de sobrecalentamiento y generan bajonazos de voltaje. ¿Por qué? Porque de nuevo, esa estela de calor es una pérdida de energía. Es energía que vos no estás llegando a recibir a tu punto final. Llámese el televisor, llámese el toma corriente, llámese la lámpara. Es energía que se pierde, pero que te la cobran igual. Ese era un punto. Entonces, hacer esa inversión en llevar un ingeniero eléctrico que revise lo que está, aunque no sea una casa en venta, al final le va a beneficiar a la persona porque también le va a bajar su recibo. Sí, siempre. De hecho, eso es otro de los puntos que regularmente la gente ve, que de un momento a otro el recibo eléctrico se dispara. Mira, es que yo venía pagando 10,000 pesos y 10,000 pesos y 10,000 pesos y ahora pagué 40. Y no entiendo qué fue lo que pasó. Solamente una vez me sucedió que había sido porque el inspector que daba las rondas en Fuerza de Luz había olvidado pasar como 2 meses seguidos, entonces, y esa es una manera, o sea, hay gente que no lo sabe, pero el recibo eléctrico de luz regularmente se tomaba así, a mano. Llegaba un chavalo, veía cuánto estaba marcando la ruedita, dijo, ah sí, 25. Pasa al mes siguiente, ¿cuánto marcó? 26. ¿Cuánta es la diferencia? 1, te cobramos ese 1. Si no te marcó diferencia, te cobramos el mínimo. Entonces hubo un cliente
que pagó lo mínimo como por 3 meses porque el inspector nunca pasó, entonces le marcaron con diferencia 0. Si no hubo diferencia, te cobro el mínimo. Pero resulta que 3 meses después llega y le pega ese guamazo, por decirlo así, a la facturación. ¿Por qué? Porque llegó 3 meses después en su ronda, si se acordó que esa casa existía, y dijo, mira, ya no estaba en 25, ahora está en 30. Te cobro 5 de golpe, en lugar de cobrarte el 1 mensual que regularmente estabas consumiendo. Hoy en día hay mucha de esta lectura que se hace de manera electrónica, que ya da menos posibilidad de fallo, pero igual, si uno nota un aumento súbito en el consumo eléctrico, digamos, del medidor, es porque algo está consumiendo más de la cuenta. Y uno hace ciertas preguntas, mira, has comprado un calentador de paso nuevo, mira, pusiste un aire acondicionado, mira, compraste carro eléctrico. Son cosas que tal vez pueden disparar de manera súbita el consumo eléctrico. Yo en mi casa, yo pasé de tener calentador de paso regular a un calentador en techo solar. Y eso me bajó a mí la factura aproximadamente 10,000 colones. Un mes después compré carro eléctrico, tuve que empezar a cargarlo en mi casa y la factura me volvió a subir como 15,000 colones. Entonces, tal vez uno tiene muy claro ciertas cosas que intencionalmente hace para que el recibo le suba o le baje. Pero si pasan cositas y no sabemos a qué se debe, puede ser que tengamos una pérdida de energía en el medidor, que es donde se hace el embudo por donde pasa toda la corriente, o en el tablero de breakers, o tengamos uno o varios circuitos que estén siendo sobrecargados y no lo estemos notando. La clave que previene tanto el aumento en el recibo como un incendio es esa visita de un ingeniero. Sí, exactamente. Regularmente a uno, pues cuando lo contratan para proyectos que ya están terminados, casas un poquito más viejas, es porque ya algo pasó. Y aquí lo importante no solamente es hablar de la prevención, pues sí, pues también sí hablar de la parte paliativa. O sea, de poder llegar, ver al paciente, decir, mira, si te pasó esto y esta es la manera como podemos solucionarlo. Y hay que hacer una inversión porque es inevitable. Y quizás con una inspección, no sé, previa, 2 años antes, tal vez uno se hubiera salvado, pero como la electricidad es tan noble, difícilmente lo notamos. Y hay casas que tienen instalaciones eléctricas de 30, 40 años que tal vez por las mismas características, para hablar propiamente de las casas, pues no han sufrido mayores cambios y la instalación eléctrica todavía está y seguirá estando. Pero cuando ya pasa algo, uno tiene que empezar a pensar en cuál puede ser ese posible retorno de inversión y también que es más barato hacer una inversión en un recambio eléctrico que hacer una inversión en un recambio de casa porque se te quemó porque no estuviste preparado. Claro. ¿Y cada cuánto debería hacer uno esa inversión de revisar la parte eléctrica? Hay cosas que nosotros, los ticos de a pie, podemos hacer en nuestras casas. Hay cosas que no podemos hacer en nuestras casas. Con la parte eléctrica, por favor, hay que siempre tener mucho cuidado. Pero podemos apelar un poquito a nuestros sentidos. Nosotros podemos tocar un breaker, obviamente con una mano seca, por favor, y podemos ver si hay breakers en nuestra casa que están calentando más de la cuenta. Un breaker, por ejemplo, no debería llegar a quemarte. Se debe sentir muy caliente. Ellos pueden llegar incluso hasta 55 grados de temperatura. Pero vos podés notar que hay ruido tal vez en la caja de breaker. Es un breaker que ya tal vez está cumpliendo su ciclo de vida útil. Ellos tienen un resorte adentro. Ellos tienen elementos mecánicos que van a fallar con el paso del tiempo. ¿Podemos apelar a nuestros sentidos? Sí, aunque uno no quiere que la casa huela quemado, pues sí, si nos llega un olor a quemado, pues tomarnos una pausa, decir de dónde viene, es aquí, no es acá. Dependiendo de la construcción de la casa, si fue construida bajo, ya hablemos de que, sí, 25 años, estamos hablando que fue construida a inicios de siglo. Si fue construida a inicios de siglo, siguiendo los parámetros del Colegio de Ingenieros, probablemente esa casa todavía no requiera mantenimiento, pero si fue construida sin permisos, por ejemplo, porque uno quería ahorrarse el canon de la MUNI, y era algo que era muy fácil de hacer antes, pero ahora ya no tanto. Ahora es prácticamente imposible, de hecho, gestionar un proyecto sin permisos y luego simplemente pedir el medidor eléctrico. Que de nuevo es una medida que se hace para privar la seguridad, no simplemente como una medida para recaudar impuestos.
porque debes tener a alguien que te fiscalice que todo está siendo llevado con bien en tu instalación. Es tu inversión la que está en riesgo. Si la casa fue construida a inicios de los 2000 bajo todas las normas de seguridad, probablemente de esos 25 años de vida útil que tiene actualmente, tal vez le pueden quedar unos 5 más, digámoslo así, antes de que tal vez sea necesario hacer una inspección. Es muy difícil porque yo no te puedo asegurar de que con un año, digamos, haciendo inspecciones de un año, no te vayas a encontrar algo que esté mal, ni algo que no necesariamente esté bien. Yo no te puedo decir tampoco que tienes que hacerlas cada 5. O sea, eso también depende de la calidad de la construcción. Si es una casa de más de 40 años, yo sí recomiendo que por lo menos uno se dé una vueltita para ver si todo está bien o si hay algo que se puede mejorar. Siempre van a haber cosas que mejorar. El cableado a veces se cree que es como para toda la vida, pero no es así. Sí hay que cambiarlo. Bueno, es que también depende de cuánto estrés esté sufriendo ese cable. Nosotros venimos de unos tiempos pues relativamente complejos. Yo cuando inicié en el mundo de la iluminación, yo veía que toda la iluminación era incandescente. De los famosos bombillos de halógeno, de esos que irradiaban más calor que energía lumínica. Yo vi el cambio de incandescente a fluorescente compacto, que eran los famosos rabo chancho. Y me tocó ver el cambio, que fue muy breve realmente, fue cuestión de, no sé si caso 2 años tal vez, de que pasó del rabo chancho al bombillo LED. Que era un bombillo LED muy rústico en sus inicios, pero que sí generaba ahorros suficientes, que era en aquel momento un elemento muy de lujo, pero que ya se masificó, ya se comercializó y ya hizo a uno que se olvidara de los rabochanchos y de los bombillos calentapollos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que el estrés por el cual estaba sujeto un cable que tenía conectados, no sé, 50 bombillos calentapollos, no es el mismo que el estrés que esos mismos 50 bombillos LED que te consumen una 7ª parte o una 10ª parte te van a supeditar al cable. Entonces, siguiendo más o menos esa línea de pensamiento, si una casa ya tiene más de, hablemos de estos 25 años, si ya la casa tiene 25 años de construida, probablemente tuvo 10 años bombillo incandescente. Entonces el cable fue sometido a estrés por 10 años. Luego se cambió la bombillería porque todo el mundo quería ahorrar energía y ya lleva 15 años operando relajado. Entonces, si eléctricamente el cable ha sido sometido a poco estrés, difícilmente vas a ocupar cambiarlo. Ahora, si ha sido expuesto a condiciones climáticas, si ha sido expuesto a altas demandas de energía, es muy probable que sí tengas que cambiarlo. Pero eso, de nuevo, pues siempre va a depender de cada caso, depende de lo que uno vea durante la inspección, que sea necesario o que no sea necesario. Sí. Mínimo entonces cada 25 años hacer esa inspección. Se habla de que la vida útil de los cables es de 25 años, pensando justamente como en más o menos marcar la cancha, ¿verdad? Pero realmente sí, podríamos decir que unos 25 años es un número más o menos razonable. Ahora, si la casa tiene 24 y quieren esperarse, pero dentro de 3 meses les huele a quemado, no le echen la culpa al muchacho del podcast del día de hoy que dijo que tienen que ser los 25, ¿verdad? O sea, eso depende de la calidad de la construcción, de la calidad de la inspección, del mismo estrés al que ha sido puesto justamente ese insumo. Genial. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones, Adrián. Para cerrar, un mensaje para las personas que han estado pendientes y que siempre la electricidad genera preocupación. Es algo que no podemos ver como el agua. Entonces uno dice, puña, ¿será aquí? ¿No será? ¿Me tocará? ¿No me tocará? ¿Qué recomendación para ser más cuidadosos, para prevenir? Porque realmente la prevención es fundamental. Sí, yo diría que la asesoría y que la educación es el pilar fundamental de una instalación eléctrica segura. A pesar de que el código eléctrico
de que los lineamientos del Colegio de Ingenieros permiten que arquitectos y que ingenieros civiles firmen planos eléctricos, ellos no están capacitados para poder ver lo que verdaderamente se necesita a nivel eléctrico. Yo sí les pido que dentro de la medida de las posibilidades siempre se hagan asesorar por un ingeniero especialista en el campo. ¿Por qué? Porque al final lo que aparenta ser barato, a la postre sale muy caro. Hay remedios que pueden parecer temporales, que por necesidades intrínsecas, llamémoslo que es que no tengo un tomacorriente y voy a ocupar una extensión, uno toma. Y es algo que es muy típico, digámoslo así, pero las extensiones eléctricas son un riesgo permanente y por eso es que se solicita que no se usen de manera permanente, porque no sabemos qué van a ocurrírsele conectar al otro lado. Y ellas también tienen sus cables y tienen sus limitaciones eléctricas. Lo que pasa es que si no nos fijamos, por ejemplo en el caso de las regletas, de las extensiones y de las regletas consecuentemente, ¿cuál es la capacidad máxima? El breaker que tenemos instalado en la caja de breakers no se va a disparar. ¿Por qué? Porque es un embudo. Yo trato de conectar muchas cosas a una regleta cuya capacidad máxima es 10 amperios. Pero si el breaker está para proteger 20, con 10 amperios no va a pensar en que nada está pasando. Entonces, siempre es prudente, y hay muchos colegas que, igual que yo, digamos que no tienen ningún problema en contestar un mensaje. Es preferible contestar un mensaje para guiar a un cliente sobre cuál es la inversión más inteligente que puede hacer para su casa, que luego estar hablando de aplicar parches, remedios, y por qué no, pues lamentar de que una construcción no se hizo muy bien porque el electricista que sabía, pues no sabía ejecutar correctamente, y quien lo tenía que fiscalizar no era alguien tampoco que tenía esa experiencia. Entonces, pues mi mensaje es que se hagan asesorar, que definitivamente pues cuiden su inversión, pero no solamente de lo que estamos colocando en obra, sino también de a quién buscamos y a quién contratamos para que esa obra sea ejecutada de manera correcta. Yo entiendo que el mercado es muy difícil, que la competencia por precios es muy dura, pero definitivamente el no contar con la presencia activa de un ingeniero que guíe esos esfuerzos puede hacer que uno en el largo plazo, a pesar de la nobleza de la electricidad, puede estar contando una historia trágica y completamente diferente. Sin duda, entonces por ahí de noviembre lo buscamos nuevamente para que hablemos de las regletas para la decoración navideña, que ahí se convierten en todo un problema. Yo encantado. Quien quisiera contactarlo, ¿cómo puede hacerlo? Pues puede buscarme en mis páginas, en mi perfil de Instagram, Diseño Más Inteligente, en Facebook también, o también por mi WhatsApp, 8836-8057. Muchísimas gracias, Adrián, por el tiempo, por tantas recomendaciones, y muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Los esperamos la próxima semana con otra historia que inspira.